Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos entonces a esta charla sobre la sinergia que tiene Hacienda Pública, las finanzas públicas, también con los mercados financieros, ¿cierto? Es darnos cuenta que la vida va más allá de lo que alcanzamos a ver y en ese sentido, pues espero que la charla para ustedes sea absolutamente valorable. Hoy nos acompañan el doctor Cristian Alcantar López, es el jefe del Departamento de Impuestos allí en la Universidad de Guadalajara, junto al doctor Eduardo Martínez Robles, coordinador de la maestría en finanzas. A los dos, bienvenidos. Empezamos entonces nuestra charla, nos ubicaremos aquí en el mueble. Bienvenidos, bien pueda, pasen la charla o el conversatorio, pues por supuesto será acerca de estos temas que a todos nos interesa, en buena hora la incertidumbre que tenemos bajo una perspectiva política, también social, y bueno, esperemos entonces, sin más preámbulo, repito entonces que la charla la puedan valorar y en ese sentido, pues, que puedan anotar uno que otra observación. Muchas gracias a todos por tu participación. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poderlos acompañar aquí en la CEIPA. Eh, Primero comentarles de manera general que venimos de una institución pública, la Universidad de Guadalajara en México, que está específicamente en el estado de Jalisco. Es una universidad que propone oferta educativa a 350,000 estudiantes, dividida en diferentes centros académicos. En este caso, nosotros venimos de CUSEA, que tiene que ver con un centro en estudios económico-administrativos. Esa es de manera general nuestra visión como universidad. Pero el día de hoy estamos aquí primero para compartir con todas y con todos ustedes la importancia que tiene que ver esta parte de la internacionalización desde un aspecto de la educación continua. Cómo a partir de actividades extracurriculares fuera del aula, ustedes tienen también la posibilidad de tener una formación que les permita también estar avanzando. Y creo que la importancia en la plática va a radicar en que ustedes puedan obtener una visión y una perspectiva distinta a lo que sucede aquí en Colombia. Y creo que esta parte nos permite a todos fomentar esta apertura académica en la que vivimos en un mundo globalizado. Ya no podemos pensar simplemente en lo que sucede en nuestros países y mucho menos en cuestiones económico-administrativas. Tenemos que estar conscientes y preparados que el mundo se está moviendo todos los días. Eso es lo que impone un mercado global, la posibilidad y la oportunidad de avanzar más allá. Pero antes de iniciar, yo sí quisiera saber cómo se encuentra. ¿Bien? No escuché nada. Sí, gracias. Digo, los colombianos tienen fama de que son muy chimbas, ¿sí? Se le va a pasar chimba. Entonces, yo sí quisiera escucharlo, que estén contentos, sonriendo, ¿no? Es la primera vez que estamos en Medellín. Estamos muy contentos porque Medellín es o Antioquia, mejor dicho, es correcto. Es un departamento eh, hermoso y bello, pero hermoso y bello en la generalidad. ¿Sí? Las personas son muy amables, las ciudades son hermosísimas, la personalidad de, perdón por la expresión, de los paisas, ¿sí? Es muy cercana y uno como mexicano lo hace sentir muy bien. Y después les platico que Medellín es como muy similar a Guadalajara, donde nosotros venimos, del estado de Jalisco, en muchos sentidos. Entonces nos hemos sentido como en casa, nos hemos sentido muy contentos y esperemos que no sea la última vez que estemos por acá. Pero bueno, después de que ya me desahogué, de que ya expresé todo lo que he sentido aquí, les voy a platicar un poquito qué es México. México es un país de 31 estados y la capital, la Ciudad de México. Somos aproximadamente 130 millones de personas. Somos un país grande en población y densidad poblacional, con virtudes, con problemas muy fuertes también, pero con un símil, como lo estamos platicando con Mauricio y con Jorge, de que somos países que aún ante las adversidades siempre estamos caminando hacia adelante y la educación es un punto medular en el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, México tiene de todo prácticamente, excelentes playas en el sur, está Cancún, está esta parte de la Riviera Maya, el estado de Jalisco donde venimos, que es la tierra más tradicional de todo México, donde se genera el tequila. El tequila realmente es un municipio del país que ha sido industrializado en esa temática.
ahí está la mejor comida, ahí está lo mejor donde venimos nosotros. Está la capital con una historia impresionante y la zona norte, que es una parte de desarrollo muy industrial que tiene que ver con esta conexión hacia Estados Unidos. Demasiada actividad económica industrializada. ¿Por qué? Porque estas empresas de Estados Unidos tienen ahí sus maquiladoras. Entonces se ha vuelto un paso muy importante para la economía de nuestro país en este sentido. Eh, ¿Qué sucede para la plática del día de hoy? Yo quisiera iniciar, vamos a contemplar, si lo permite el tiempo, contextualizando primero cómo se desarrolla política y estructuralmente México, para poder irnos en esta plática a esta parte financiera, hacendaria de cómo es en México nuestro sistema fiscal y cómo impacta en las finanzas públicas y privadas en un país. Quisiera comentarles primero que México está organizado política y estructuralmente, como lo señala la Constitución, como un país representativo, un país demócrata, un país laico y un país federal. Es una parte muy importante. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque hacer un país federado, pues tiene que ver o se enfatiza en un modelo de organización contemporáneo. ¿Qué es esto? Un modelo de organización que está dividido y distribuido por facultades, por competencias y por atribuciones dependiendo del nivel de gobierno. Esta es la parte clave. ¿Qué significa en México? Tenemos gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Son las tres formas de gobierno que tenemos. De ahí parte entonces que esta división de atribuciones y de competencias pues se establezca en diferentes ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la materia fiscal. Entonces hablamos de que en México tenemos un modelo de federalismo fiscal. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener diferentes tipos de implementación de impuestos y de políticas fiscales, dependiendo del orden del gobierno, siempre sustentados en nuestra Constitución. ¿Qué significa esto para el gobierno federal? Pues recae, según la ley de coordinación fiscal que tenemos nosotros, que el gobierno es el responsable de aplicar los impuestos más importantes del país, como lo es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos, el impuesto al valor agregado, que tiene que ver con un impuesto al consumo, el IEPS, que es un impuesto especial a productos y servicios, que realmente hoy funciona como un impuesto recaudador en vez de tener esa naturaleza por el cual fue creado. Este impuesto fue creado con la intención de corregir las externalidades del consumo de productos que afectan la salud pública, por ejemplo, el consumo alto eh, en comida chatarra, como decimos en México, que tiene que ver con todas las frituras, las papitas, los chocolates, las nieves, toda esta parte, ¿no? Pero aunado a esto vamos a encontrar también que aquí también cae el cobro sobre el impuesto a las gasolinas, el impuesto a los insecticidas, etcétera. Los impuestos tales que cobran, impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, y los municipios, en este caso, cobran todo lo que tiene que ver con los impuestos a la propiedad. Es como funciona de manera general el país. ¿Qué sucede? México tiene un órgano desconcentrado que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que ustedes manejarían nosotros, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público baja al Servicio de Administración Tributaria, que es lo que ustedes manejan como DIAN. Es digamos, el símil. ¿Cómo maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, establecer las políticas fiscales del país, en donde se establecen ¿qué? La implementación de los impuestos. Y la Secretaría trabaja a través de 4 elementos, que tiene que ver con los ingresos, el gasto, es decir, el ejercicio del gasto público, el patrimonio y la deuda. Esos son los 4 elementos que permiten que el desarrollo económico del país. Digamos que de manera general esta contextualización nos va a permitir entonces pasar a la siguiente parte de la presentación, que ya se la voy a ceder a Eduardo, porque ya lo veo un poquito serio, como que me estoy robando el show yo solo. Entonces le voy a compartir, Eduardo, aquí el micrófono. Estaba más bien preocupado, doctor. No sé si a lo mejor piensan que los mexicanos mordemos porque nos dejaron aquí las primeras tres filas solos. Muchachos, no mordemos, ¿no? Venimos aquí a hacer un diálogo circular, a de alguna manera compartirles un poquito cómo es que en México nos ponemos de acuerdo con respecto de la forma en que se toman decisiones dentro de una empresa y cómo estas empresas, pues, generan también vicisitudes al momento en que el gobierno toma decisiones y genera sus políticas. Yo les pregunto a ustedes que están muy inmersos dentro de la parte de esta escuela de negocios del Business School,
¿Cuál será una problemática que tienen las empresas al momento de coordinarse con el gobierno? ¿Cuál creen ustedes que es ese punto medular en donde las empresas se encuentran con el gobierno? ¿Cuál creen? ¿Cómo la empresa tiene que ver con el gobierno en términos de finanzas, en términos contables? ¿Qué me dirían? Ah, muy bien, en la recaudación de los impuestos. La recaudación de los impuestos es la manera en que las empresas se comunican con el gobierno y entregan dinero. ¿Y el gobierno qué hace con esos impuestos? ¿Cuál sería el deber? Déjenme ser cuidadoso con la pregunta. ¿Cuál sería el deber del gobierno con respecto a los impuestos? ¿Cuál creen? Utilizarlos para que ciertas partes del país vayan caminando. Los impuestos son necesarios en la forma en que se toman decisiones y que estas decisiones cambian la manera en la que nos percibimos. Ustedes llegan aquí en Medellín en un carro a una esquina y hay un semáforo y ese semáforo prende en tres colores. El semáforo necesita luz para funcionar, ¿no es cierto? ¿Quién paga esa luz? El gobierno con los impuestos que nosotros le damos. Entonces, el fin de los impuestos tiene que ver con la toma de decisiones financieras que tiene justamente el gobierno. Entonces, hay un par de conceptos clave, 5 nada más, los vamos a preguntar al final, si no, aquí vamos a pedir a los profesores que no les cuenten la tarea, ¿no? O algo así a los alumnos. El primer concepto clave y fundamental es algo que se llama el déficit fiscal. ¿Lo han escuchado? El déficit fiscal. Imagínense, por ejemplo, ustedes, compañeros, los que están en el celular, imagínense que quieren cambiar el celular y que este celular que tienen ahorita ya no les funciona tanto y lo quieren cambiar, pero que su presupuesto no es suficiente para comprar un nuevo celular. Tienen ustedes diferentes alternativas. Uno, comprar un celular más barato, ¿no es cierto? Dos, rascarle al presupuesto de otras cosas que ustedes tienen pensadas para a crecer el presupuesto para el uso del celular y comprarse uno nuevo. O tres, ¿cuál creen? Pedir prestado, la deuda. Para los gobiernos es exactamente lo mismo. Nada más que la problemática de los gobiernos pues es infinitamente superior a la problemática que tenemos las personas. El déficit fiscal va a ser el momento en que el gobierno contempla tener más gastos que ingresos. Les pongo un ejemplo sencillo, el COVID. Díganme, ¿qué gobierno del mundo tenía pensado que el COVID iba a existir? Nadie. Inmediatamente en cuanto surgió el COVID, tuvieron que aumentar el presupuesto de ¿qué? De la salud, pues si no, imagínense. Entonces lo hacen con este mismo principio que les digo con el ejemplo del celular. Otra cosa, aquí el metro, ustedes tienen una ciudad muy bonita, les felicito. El metro sin duda representó un reto en términos de dinero, porque ustedes creen que con el presupuesto de un año yo puedo construir un metro de las condiciones que tenemos en este momento. Pues no. Hay obras que entonces irán más allá de los alcances que tiene un solo presupuesto. Entonces, el déficit fiscal será esa manera de nosotros contemplar dentro de un periodo determinado que los gastos del gobierno superarán a sus ingresos. Segundo concepto, la política monetaria. La política monetaria de un país será qué acciones realiza un banco central con respecto de las decisiones que toma dentro de la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿No es cierto? Les pongo un ejemplo, la tasa de interés. Cuando un banco central, ¿cómo se llama su banco central aquí en Colombia? Banco de la República. Cuando el Banco de la República decide bajar o subir ciertas tasas de interés, pues yo puedo abaratar el dinero. Y el hecho de que yo abarate el dinero, ¿qué creen que significa? Que hay mucho dinero en circulación, mucha oferta, perfecto. Y esta mucha oferta hace que las personas puedan comprar más celulares, puedan comprar celulares más caros. Pero el hecho de que gasten más también significa que ahorran ¿qué? Menos, exactamente. ¿Y que se endeudan qué? Más. La política monetaria tendrá fines entonces de regular la oferta que nosotros tenemos el dinero. Y entonces eso implicará en las empresas que ustedes van a administrar, de las que ustedes van a ser financieros y de las que ustedes van a ser contadores, porque eso será algo que ustedes no podrán controlar, pero serán las reglas del juego que ustedes deberán de jugar. Por eso es importante. ¿Sí? Entonces, el primer concepto, ¿cuál era? Que les dije. Déficit fiscal, muy bien. El segundo, no se vale aquí, ya les iba a decir, doctor? Pues aquí estoy viendo, Eduardo. El segundo concepto, ¿cuál era? La política monetaria. El tercer concepto que vamos a platicar hoy en este Business Talk es la deuda pública.
Es decir, cuando el gobierno no tiene dinero suficiente para llevar a cabo las acciones que tiene presupuestadas y tiene un déficit fiscal, pues entonces deberá aumentar la recaudación de los impuestos. Spoiler alert, nadie lo hace, ¿sí? El segundo precepto es, si no quieres aumentar el dinero de los impuestos, es bajarle la cantidad de presupuesto a otras áreas. Y el tercero es endeudarte. Es decir, y acuérdense, la deuda pública, como la deuda de ustedes, levante la mano, ¿quién tiene deudas? Muy triste, levantan la mano, ¿no? Así un par. La deuda será la manera de nosotros traer al presente flujos que aún no llegan, que aún no tenemos. Pero ojo, porque la deuda tiene una condición muy importante y es que cuando te la prestan, tú también la tienes que, ¿qué? Que pagar. ¿Quién presta dinero esperando que no le paguen? Nadie. Entonces, la deuda pública será justamente el dinero que un gobierno tiene con respecto de ciertos acreedores. Y estas pueden ser instituciones locales o nacionales o personas, o sea, deuda interna o instituciones internacionales, el Banco Mundial, el Banco de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, que será la deuda externa. Ahora, ¿la deuda será mala, muchachos? Así en general, ¿la deuda será mala? No, la deuda en general no es mala, depende. ¿Depende de qué? ¿De para qué se utiliza? ¿De para qué me endeudo? Si yo me endeudara así como para hacer un viajecito a Medellín, doctor, ¿sería deuda buena o deuda mala? Bastante bueno. En los países también habrá deuda que servirá para hacer acciones fundamentales. Ahí les platico nomás un ejemplo. Japón tiene una deuda del 255% con respecto de su Producto Interno Bruto. Es decir, debe una vez y media más de lo que tiene. O sea, ni entregando el 100% del país pudiéramos o pudiera Japón terminar con su deuda externa. Y ustedes pudieran decir que Japón es un país con problemas económicos o con problemas financieros en este momento. No. Italia, 137% de su deuda, o sea, 137% de su Producto Interno Bruto, debe más de lo que tiene, estuviera en una quiebra técnica, contadores. ¿No es cierto? Estados Unidos, 121%. México, 54% de su Producto Interno Bruto. Colombia, 60% de su Producto Interno Bruto. Entonces, la deuda no es mala. Aquí el problema es en qué me gasto la deuda. ¿Para qué la utilizo? En la ciudad en la que nosotros venimos, que es Guadalajara, que no le voy a echar más porras de las que le echó aquí el doctor, hubo parte de la deuda que se utilizó para pagar consultorías de imagen para que la ciudad tuviera una marca que se llama Guadalajara, Guadalajara. Pues a lo mejor no es la mejor manera de utilizar los recursos que pides prestado. ¿Por qué? Porque la deuda ni aquí ni en ningún lado es que gratis. Si tú debes dinero, tienes que pagar ese dinero, más aparte que una tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, del análisis que tú hagas de muchos factores, incluido la deuda externa, interna, es que tú puedes obtener o puedes identificar la estabilidad financiera. O sea, la capacidad que tienen los organismos y las instituciones para que de forma eficaz tú puedas funcionar. O sea, aún y con una pandemia mundial que vino y afectó a los colombianos, a los mexicanos, a los japoneses, a los italianos, pues que el país siga caminando y que no tenga una quiebra técnica. Buscar la estabilidad financiera va a permitir resolver también problemas y mitigar los riesgos con respecto de algunos shocks externos o internos que pudieran ocurrir, que tienen que ver cuando tú no tienes presupuestado que algo va a pasar. Ahí está. Entonces, esto busca o va a ser en pro del crecimiento económico, de reflejar un incremento en el Producto Interno Bruto, de buscar que a los países nos vaya cada vez mejor. Y les pongo un ejemplo, nada más con respecto de México. En México tenemos algo que se llama el fenómeno del nearshoring. ¿Han escuchado lo que es el nearshoring? Nearshoring sería la atracción o el traer las cadenas de suministro, un poco lo que platicaba el doctor al inicio, traer las cadenas de suministro al centro. Y les platico desde un precepto positivo o negativo el tema de México. México es parte de un tratado de libre comercio, como si tú con tus vecinos que tienes ahorita a un lado te pusieras de acuerdo para comprarle y venderle cosas con condiciones específicas y lo que permitiría que estas condiciones dieran certeza a las negociaciones, dieran certeza a la cantidad de dinero que va en circulación, hubiera preceptos de crédito que se puedan respetar, ¿sí? Que los impuestos se paguen de la misma manera.
Entonces, el Producto Interno Bruto, a ver, me regreso un poquito, el Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá representa, fíjense nomás, más o menos 134, 135 mil millones de dólares al año. O sea, para que lo pongamos en perspectiva, el Producto Interno Bruto de Colombia es 140 mil millones de dólares. Dije pesos, me equivoqué. 140 mil millones de dólares es el Producto Interno Bruto de Colombia. En México, en el Tratado de Libre Comercio, movemos 133 millones de dólares al año. Eso genera una problemática enorme porque México es 20 veces más pequeño que Estados Unidos. Entonces, ¿con qué condiciones? A ver, muchachos, ¿con qué condiciones ustedes, como estudiantes de una business school, se pusieran a negociar ahorita con uno de los empresarios más grandes del país? Que yo se los trajera, les dijera a los dos, saquen la cartera. Me queda claro que aquí todos son ricos, ¿no? Pero que yo les dijera, saquen la cartera y pónganse a negociar con este empresario. No hay condiciones similares que permitan que el empresario no obtenga más ventaja de esa negociación que de ustedes. O al revés, muchachos, en esta business school que pusiéramos a una persona con condiciones económicas diferentes, pudieran ustedes tomar una ventaja. Entonces, México se encuentra ante esa disyuntiva. Ahí les va un dato, el último, porque siento que ya se van a dormir, es lunes, ¿no? Hace falta el cafecito colombiano. El 80% de todas las exportaciones que hace México las compra Estados Unidos. Como si ustedes tuvieran un restaurante y el 80% de todos los platillos que se venden se los comiera un solo cliente. Si ese cliente les pide que en vez de que el plato sea rojo, sea verde, ¿qué van a hacer ustedes? Del color que usted quiera, amor, dirán ustedes, ¿va? Hay una problemática importante en términos de regulación y de legislación y de la manera en que México es concebido en la parte negativa. Pero ahí les va en la parte positiva. En la parte positiva yo les diría, la derrama económica que dejó justamente la inversión de capital, o sea, la gente gastando dinero en México, fue de 5% de todo el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2023. Eso representa un crecimiento superior en términos porcentuales que China. Entonces, claro que si el 80% de las cosas que vendemos se vende a Estados Unidos y él es nuestro único cliente, pero él es 20 veces más rico que nosotros, pues también el profit que nos va a dejar va a ser infinitamente superior que si yo le vendo a un país que sea de mi tamaño o que sea de una capacidad económica menor. México es el país número 12 en términos económicos del mundo. Entonces, tampoco somos una economía pequeña. Somos 130 millones de mexicanos. Entonces, cuando lo dividimos por per cápita, ahí sí digo, para decirles cómo somos un país muy plural y diverso, igual que Colombia. Porque cómo es que en la economía número 12 del mundo haya, y este dato es cierto, 40 millones de personas que viven con menos de $2 al día en México. Pues el 35% del país es pobre. Pues ahí ustedes díganme cómo lo resolvemos, ¿no es cierto? Entonces, estos datos van siendo importantes porque pudiéramos hacer un símil a Colombia. ¿De qué manera el presupuesto colombiano está dividido o repartido? Les hago una pregunta. ¿Cuánto creen que Colombia se gasta de cada 100 pesos colombianos en pagar los intereses de su deuda? ¿Cuánto creen? Échale un número. De cada 100 pesos que tiene el presupuesto de Colombia, ¿cuánto se gasta? 18 pesos de intereses. O sea, es el pago, el abono, que es el interés más el capital. Pues sigue siendo altísimo, como si tú de cada 100 pesos que tienes pagaras 18 pesos de intereses. Y no solo eso, pues acuérdense que Colombia es una democracia. Entonces, el siguiente gobierno que llegue ya va a tener un déficit, no un déficit necesariamente, pero va a tener un reto presupuestal que 18% de todo lo que yo tenga que gastar se vaya en el pago de los intereses. ¿A cambio de qué? Bueno, habrá que analizarlo. Por eso es importante ver de qué manera la recuperación económica, la estabilidad, el crecimiento económico va a seguir siendo un desafío. ¿Cuánto ha crecido Colombia o cuánto se prevé que crezca en el 2024? 1.3% en términos reales. Digo, no es tanto, pero hay países que van a traer crecimiento negativo. O sea, vean cómo está de convulso el Medio Oriente, si no me creen. Vean cómo está de convulso Europa del Este con el tema de Ucrania. En los países, en Europa, en los periódicos, ya está prohibido decir quién era o de qué nacionalidad era la persona que estaba robando, porque se han generado situaciones de, ¿cómo se dice? De xenofobia. Entonces, problemas sociales tenemos todos los países, pero son diferentes. Lo que les quiero decir, el mensaje que les quiero transmitir es, estamos en situaciones críticas en Latinoamérica, sí, como el resto del mundo, y nada es insuperable en términos de los retos presupuestales que tenemos.
¿Con cuáles key points o con cuáles conclusiones preliminares me gustaría quedarme con ustedes y con esto abrir un diálogo a esto? O sea, pasarles el micrófono y que esto vaya siendo circular, ¿sí? Son 5 conclusiones fundamentales. La primera, la política monetaria va a tener que dictar el norte que tiene un país con respecto a si las empresas que ustedes van a administrar van a tener un crédito barato o un crédito caro. Y eso significa que si yo tengo un crédito barato, pues me voy a endeudar y voy a poder apalancarme. A ver, financieros, el apalancamiento financiero. Voy a poder apalancarme, es decir, producir más, ya no con capital propio, sino con deuda, tener operaciones mucho más grandes. ¿Sí? Ahora, esto tiene un riesgo, porque entre más apalancado estoy, también voy a tener mayor que riesgo. Claro. Entonces, la política monetaria que pareciera que no tiene que ver con las finanzas corporativas, al final te va a dictar mucho de cómo las empresas se mueven y de con qué condiciones yo me pongo a competir a las empresas colombianas, con las empresas ecuatorianas, con las empresas peruanas, con las empresas mexicanas. Y acuérdense que el mercado es despiadado, muchachos. ¿De qué manera las decisiones de gobierno tienen una injerencia impresionante en las decisiones empresariales? 2, ¿cómo podemos gestionar el déficit presupuestario? Porque acuérdense, aquí, puro business school, si revisamos la chamba de la tesorería o el trabajo de la tesorería, que te dice identifica los flujos efectivos que va a tener una empresa para poder funcionar, pues díganme a qué financiero le atina al centavo a un flujo de efectivo. Nada más un brujo. Nadie. En un país pasa exactamente igual. Yo puedo prever más o menos cuánto va a ingresar porque tengo un histórico y tengo una planeación y puedo prever eso de manera mucho más concreta, cuánto voy a gastar, pero al final habrá situaciones que, que estén fuera de nosotros. ¿No me creen? Revisen el caso de Venezuela, que depende o dependía en su momento en un alto porcentaje de sus ingresos de los ingresos petroleros. El precio del petróleo se cae, pues los ingresos del país se caen. Entonces, la manera en la que nosotros identificamos los ingresos de un país va a tener que ver con la cantidad de dinero que está en circulación y lo que las empresas pueden hacer con ese dinero. Entonces, sí estamos conectados. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, quisiera hacer un comentario muy importante. ¿Y cuál es? Al final, ¿por qué hablamos de esta parte tan importante que tiene que ver la materia fiscal, los sistemas fiscales en un país y las empresas? Porque recuerden que el establecimiento o la implementación de un impuesto va directamente influenciado en una parte financiera de la empresa. Entonces, a partir de ahí también se tiene que generar un equilibrio. Es decir, hasta dónde la implementación o la subida de una tasa de impuestos va a afectar financieramente una empresa. ¿Por qué? Porque al final eso representa en la política fiscal un elemento de equilibrio. Yo gobierno, necesito más recaudación para hacer frente a todos los proyectos de nación que tengo, pero como este 1%, 2% que pretendo implementar no va a afectar la vida financiera de la empresa. ¿Qué afectaciones puede tener? La primera es que podría generar desempleo por la afectación económica. Entonces, muy importante las políticas fiscales porque estas impactan directamente en la parte financiera de una empresa. Y dos, bueno, ya le estoy robando la... Y después, a partir de esta implementación de impuestos, ¿cómo las empresas tienen que establecer sus flujos de efectivo que esperan obtener? Históricamente, los gobiernos trabajan con datos de años anteriores. Las empresas no, las empresas trabajan a través de flujos de efectivo. Entonces, digamos que hay es una marcada diferencia de cómo financieramente trabajan también entre lo que es un gobierno y una empresa. Es importante también aclararlo, ¿no? Porque el gobierno trabaja a través de datos históricos. ¿Qué es lo que pretendo recaudar? ¿Cómo lo voy a gastar? Y a partir de ahí entra la deuda financiera. Las empresas no, las empresas trabajan a través de ¿qué? De flujos de efectivo. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? ¿Cómo lo puedo también, cómo lo voy a impactar dentro de la empresa? Pero también si no voy a alcanzar, ¿dónde puedo obtener financiamiento para llevar a cabo? ¿No? Pues quería abonar un poquito sobre esta parte. Adelante, doctor. Sí, doctor, lo comentas bien y yo creo que aquí los compañeros no nos dejarán mentir cuando les platicamos acerca de que los ingresos tienen que ser muy similares a los egresos, porque ¿a poco no todos conocemos a una persona que gasta mucho más de lo que gana? Sí, ya les dio risa, ya si a ustedes no les dio risa aguas porque a lo mejor son ustedes, ¿no? Así como en el tema de todos tenemos un amigo que gasta más de lo que gana. Entonces, en los países va a pasar lo mismo. Y aquí lo que buscamos es que las decisiones
de finanzas públicas vayan siendo responsables, vayan siendo sostenibles. Pero luego poníamos el ejemplo. Imagínense que la silla en donde cada uno de ustedes están en este momento, ustedes pudieran tener un presupuesto para mejorarla. ¿Qué le harían? Siéntanse en la silla, ¿qué le harían a esa silla? Ahorita, le pondrían colchoncito, un cojincito, también un respaldo. Habrá alguien que la cambie de color, ¿no es cierto? Habrá alguien que le ponga descansabrazos. Ahora imagínense que ese dinero pudiera ser prestado para ustedes y que ese dinero no lo van a pagar ustedes, lo va a pagar la siguiente persona que llegue y se siente en esa silla. Pues a lo mejor la persona cuando llegue y se siente va a decir, híjole, como que esto no estuvo tan bien invertido, pero te toca pagar a ti. Lo mismo pasa con la deuda pública de un país. Muchas veces, quien se endeuda en términos de la gestión presupuestaria, de la gestión de la toma de decisiones, no es la misma persona que las paga. Y ahorita lo que vemos es que si 18 pesos de cada 100 del presupuesto se van en el pago de la deuda, pues ahorita hay un gobierno que está pagando por algo que no hizo. ¿Sí me explico? Entonces, esta estabilización y esa sostenibilidad tiene que ser en pro de buscar de que los ingresos vayan aumentando. El caso Colombia es muy importante, es muy interesante ver cómo están teniendo ustedes una recuperación económica después del COVID. O sea, Colombia es de los países que su crecimiento se está estabilizando y estamos viendo cómo las decisiones de gobierno sí están siendo responsables en ese sentido. Y buscar siempre, pues, el monitoreo de la hacienda pública. ¿Qué hace la DIAN con los impuestos? Él les va un dato también importante. Más o menos, de cada 100 pesos que recauda el sistema tributario en México, se gasta en administración tributaria, o sea, lo que nos cuesta, son como 14 centavos. Entonces, de cada 100 pesos que se recaudan, el costo es muy bajo por cómo este sistema de administración tributaria nos cuesta. ¿De qué manera buscar la eficiencia a través de la recaudación y la eficiencia a través del gasto, a través de este gasto responsable? Acuérdense la máxima del control interno. Todo lo que se puede medir se puede controlar y todo lo que se puede controlar se puede mejorar, que es la Q5. Entonces, si yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar y si no lo puedo controlar, pues tampoco lo puedo mejorar. ¿De qué manera esto va a tener un impacto dentro de las decisiones financieras que tienen las empresas a través de los flujos de efectivo, como lo comentaba el doctor, y que no necesariamente nacen de un dato o de un trabajo empresarial, sino del marco regulatorio que ponen los gobiernos para hacerle frente a la problemática que también existe dentro de las administraciones, pues. Hasta aquí son las 5 reflexiones que teníamos pensada o los 5 key points para pasar a la parte de las preguntas. No sé si nos quedará tiempo, señor moderador, profe, de hacer algunas preguntas, de conversar un poco con el público y si los estudiantes tuvieran alguna pregunta que les gustaría compartirnos a reserva de la mejor opinión de aquí del doctor. Bueno, sí quisiera comentar algo para finalizar y pasar a esta serie de preguntas, que esperemos si haya. Recuerden que esta parte de las empresas juega un rol fundamental en un país. El desarrollo económico, el punto medular, parte de lo que las empresas, lo que las finanzas privadas o corporativas van generando. Es una parte muy importante. Es decir, no existe país que tenga fuerza económica sin la parte empresarial. Y la parte empresarial entonces juega un detonante en un sistema económico de cualquier país. No existe otra posibilidad. En ese sentido, yo creo que su participación debe ser responsable, su participación debe ser siempre capacitada para que ustedes también identifiquen que de ustedes va a depender si el desarrollo económico de un país, de la parte empresarial. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la charla y, por supuesto, conocer más sobre la importancia que tiene Hacienda Pública en los mercados financieros. Yo, pues, hago una observación rescatando lo que el doctor Cristian dice. Las compañías, las organizaciones basan sus operaciones en el flujo de caja, en un flujo de efectivo. Entonces, tener en cuenta las tasas imponibles o las tasas impositivas con respecto al pago de la renta, pues básicamente los gobiernos se vuelven en un socio oculto para todas las empresas, ¿cierto? Por decirlo así. No sé cuál será esa tasa por concepto de renta que el gobierno mexicano tiene. Aquí aproximadamente oscila entre un 35, un 33 y un 35%. Al final, los empresarios, pues, del año tienen que darle en efectivo un 35% al gobierno
para cumplir, por supuesto, con la norma. O sea que se convierte en un grupo de interés fundamental. En ese sentido, yo, pues más que la observación, también una pregunta es qué tan fácil o es para un emprendedor asumir este tipo de impuestos, ¿cierto? Cuando está, por supuesto, mm, dejando una huella en el mercado, queriendo salir con sus productos o con sus servicios, eh, la deuda cobra una importancia clave porque serán los intereses que el gobierno permite deducir de ese impuesto de renta, ¿cierto? Aquí la mortandad en las empresas que nacen, por supuesto, es alta debido a esa tasa imponible. No sé qué tan alta será en México y no sé qué tasa particularmente están manejando allí. Por favor, doctor Cristian, y muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero comentarles un dato interesante que viene acorde a lo que está platicando ahorita Mauricio. En México eh, tenemos dos tipos de formas jurídicas, es decir, personas físicas, que entiendo aquí son personas naturales, y personas morales, que son personas Naturales y jurídicas. naturales, correcto, gracias. Les doy un dato interesante. En México, el 65% de nuestra base tributaria son personas físicas, ¿sí? Y el restante son personas morales. Pero, ¿qué creen? De el 0.02%, es decir, 2.000 empresas son las que cargan con el peso tributario en México. 2.000 empresas. Entonces, por eso hablo de la importancia que tienen las empresas en los países para tener un soporte económico. El impuesto de renta está al 32%, ¿no? Sobre la pregunta que me hace Mauricio, les hago una reflexión. De las personas físicas tenemos distintos regímenes. Personas con actividad empresarial, pero también encontramos en estos tiempos otras modalidades que tienen que ver con un acercamiento a las personas del comercio informal para acercarlos a una formalidad. Es decir, prácticamente está acabando este régimen también porque lo están modificando, pero imagínense que existía un régimen donde yo iniciaba pagando el impuesto a la renta al 1% del primer año. Entonces así se me iba incrementando, se me iba incrementando con la intención de poder acercar al comercio informal al pago de la tributación. Queda claro, el impuesto a la renta no es el único, está el impuesto al valor agregado también, ¿sí? Que aquí hay un dato muy interesante, Colombia tiene una tasa general del 19%, México la tiene al 16%, pero también tenemos tasa exenta y tasa cero. La tasa cero es todo lo que yo compro, sin materia prima, lo voy a poder deducir, porque yo vendo a tasa cero. Entonces, es una forma en la que el gobierno ha buscado cómo impactar de manera positiva a un sector determinado del país, en este campo, en este caso el campo, por ejemplo. Pero un lado también tenemos el IEPS. El IEPS es una tasa, es un impuesto, perdón, que tiene que ver con un efecto negativo en el consumo de ciertos productos. Pero ¿por qué se cobra este impuesto? ¿Por qué comento esto? Porque al final vamos viendo cómo es una cadena de impuestos la que se va generando sobre ciertos productos. Pues por el consumo alto, en México son los países que más consume refresco. Nos encanta Coca-Cola en México. Entonces siempre las comidas, pero más, también nos va a pedir otro detalle, ¿no? Hasta el tequila lo toman en México hasta con Coca-Cola. Es decir, digamos que es una influencia muy fuerte sobre ese tipo de consumo de azúcares. Pero eso para el gobierno tiene un costo muy alto. México es uno de los países que tiene un alto índice de enfermedades, ¿sí? provocadas por el consumo alto de azúcar. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Bueno, vas a consumir bebidas alcohólicas, entonces tienes un impuesto extra que te voy a aplicar. Entonces, de alguna manera, todo eso tiene un efecto importante para las empresas, porque hay que pagar también, al final, no las empresas, el contribuyente, pero se va acumulando, ¿no? Entonces, lo que quería comentar nada más es como al final los impuestos tienen un efecto importante en las empresas. Hablar de 32-35% es un alto índice, pero no son los más altos en el mundo. También quiero aclarar, los países nórdicos tienen un impuesto a la renta del 45%. Prácticamente es la mitad del ingreso, pero lo ven desde otra perspectiva. Y aquí tiene que ver la cultura tributaria. Sí, es un elemento que posiblemente no está en la práctica, pero creo que es importante ponerla aquí en consideración. La cultura tributaria, entonces yo tengo la posibilidad de exigir, por todos nosotros, la transparencia y una rendición de cuentas del ejercicio de gasto público. Yo, empresa, estoy pagando 32%, dime, entonces, ¿cómo son las condiciones de seguridad, de salud, de infraestructura,
de desarrollo, ¿no? Es una parte muy importante porque sí, 32, 35% suena un alto. Entonces posiblemente tiene un impacto directo a la empresa. Pero también recordemos que estos son los recursos que el gobierno utiliza para promover el desarrollo social. Entonces encontramos países como Finlandia con un 45%, pero encontramos la condición y la calidad de vida que tienen estos países. Mientras nosotros teníamos que formarnos para la vacuna del COVID, bueno, el sistema de salud era muy avanzado. Entonces, vamos encontrando cómo tiene el impacto el pago de los impuestos. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un estudiante en sus casas de pronto? Yo sí quiero aprovechar y pues mi pregunta se dirige hacia el doctor Eduardo y es que pues haciendo un ejercicio de geopolítica, particularmente en Latinoamérica, pues vemos corrientes gubernamentales muy distintas, unos más hacia la izquierda, otros más hacia la derecha. La pregunta, doctor Eduardo, es que, pues, ¿cómo ve usted particularmente la intervención de un gobierno en la economía? ¿Tiene que ser activa o tendrá que ser un poco más pasiva? Pues hablando hoy que está muy de moda ese concepto de socialismo y de cómo intervienen los estados en las economías, yo considero, por supuesto, que las reglas deben estar claras para todos y que las empresas y que los emprendedores puedan arrancar desde la misma línea de salida, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo ve usted, doctor Eduardo, ese juego geopolítico y esa intervención, particularmente de los gobiernos en las economías privadas? La pregunta que haces, ¿se me escucha? Sí. La pregunta que haces es muy interesante porque lo que hemos visto últimamente, sobre todo en Latinoamérica, es la polarización de los gobiernos. La búsqueda de intervenir el mercado hacia la derecha o hacia la izquierda. Veíamos y platicamos hace un momento el caso de Argentina, de un lado, el caso de Brasil con Bolsonaro, ahora el caso de México, que estamos teniendo el primer gobierno de izquierda. Lo digo entre comillas porque eh, creo que la derecha y la izquierda no existen. O sea, soy de las personas que dice que de ninguna manera un gobierno puede ser 100% de derecha o 100% de izquierda. Ni siquiera China, ¿no? En este momento, a lo mejor la China de Mao, sí, pero nada más. Entonces, el intervencionismo de los gobiernos yo creo que tiene que ser muy particular a las necesidades que tiene un país en ese momento y tiene que ser muy balanceado. Yo creo que lo que deberíamos de buscar a través de la gobernanza política es fortalecer las bases de desarrollo del país para que busquemos el consumo interno dentro de las cadenas de valor o de las economías circulares. Les pregunto a ustedes, ¿qué celular que ustedes traen? Lo traigo muy en la mente, el celular porque acabo de cambiar el mío, no se crean. ¿Qué celular que ustedes traen es de marca colombiana? ¿Qué carro que ustedes tienen es de marca colombiana? ¿No? De ropa no les digo porque tienen una excelente industria textil, pero ¿por qué las sociedades latinoamericanas estamos basadas en consumo siempre al exterior? Levante la mano, ¿quién tiene Netflix? ¿Es colombiano Netflix? Ah, yo también tengo Netflix. Claro, entonces cada vez que nosotros consumimos hacia afuera, desde la famosa globalización, cada vez que nosotros consumimos hacia afuera, estamos sacando capitales dentro del país y estamos haciendo que el peso colombiano pues se vea en dificultades enormes con respecto al dólar. ¿Cuál es la respuesta? Entonces decimos, entonces tu pensamiento es de izquierda, porque tú lo que estás diciendo es no compres el exterior, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, veamos el exterior como un tema de clientes, como un tema de búsqueda de las exportaciones y que las políticas del país vayan buscando fortalecer estas bases y veamos el interior como la manera en la que podemos empezar a consumir los productos de primera necesidad para empezar 100% y luego pues ir fortaleciendo. En México tenemos un concepto que ya está bastante conocido, que es las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de estas 2,000 empresas que platicaba el doctor Cristian, ninguna es pequeña y mediana. Las empresas pequeñas y medianas representan el 98,8% del total de las empresas que existen en el país. Y él les va un dato duro. El 40% de esas empresas no alcanzan a durar 4 años. Cierran, ¿sí? Entonces, el fortalecimiento, desde mi punto de vista, tiene que ser a que cada vez más aquella persona que quiere emprender, pero yo tampoco creo que todos somos emprendedores, que todos tenemos que poner la empresa, no lo creo, pero aquella persona que quiere emprender, que tenga las condiciones de crédito, de apoyo, de norte, de negociación, para que las empresas puedan caminar. Porque entonces sí, desde mi punto de vista, creo que el gobierno pudiera hacer más por esas pequeñas empresas y medianas empresas. Tenemos Walmart en México, ustedes aquí en Colombia tienen Walmart, pero es un supermercado, le vamos a llamar.
el Triunfo, creo que se llaman los supermercados de aquí, Éxito. Sí, ese sí va, o Frisbee, ¿no? Ah, entonces imagínense un supermercado de esos en México, se llaman Walmart, son de Estados Unidos, dicho sea de paso. Pero entonces, en México, si un pequeño emprendedor vende tortillas, vamos a decir, quiere vender tortillas en Walmart, Explícales qué son las tortillas, Eduardo, si no. o arepas, quiere vender tortillas o arepas, el emprendedor pues tiene que llevarle para empezar 2 hieleras llenas de tortillas a Walmart y Walmart se las paga a los 60 días. Entonces, la tortilla que tú me estás dejando hoy, yo te la voy a pagar dentro de 60 días, las que se vendan. Entonces, eso en términos financieros tiene un nombre, que es el capital de trabajo. Imagínense la cantidad de capital de trabajo, es decir, la cantidad de gasolina que tiene que tener el carrito de la pymes, pequeñas y medianas empresas, para poder funcionar. ¿Cuál empresa creen que tengan mayor poder económico o mayor posibilidad de apalancarse a través de flujos de efectivo? ¿Un supermercado como Walmart o una pequeña empresa que vende arepas? La respuesta está clara. Entonces, ¿de qué manera el mercado es tan voraz o ha generado estas condiciones en pro del capital? Que lo que menos le importa es el fortalecimiento de las pymes. Busquemos el fortalecimiento de las bases. Por el otro lado, también pues dejemos que el mercado fortalezca a las empresas. Sí, o sea, busquemos que las condiciones de libre mercado, sí creo en el libre mercado, pues ayuda a que las empresas vayan siendo competitivas. Y el gobierno sí puede hacer mucho en pro de esas empresas. Fíjense cómo funciona esto en China. En China se tienen clústeres. O sea, el clúster de los microchips y las empresas que se dedican a la fabricación de microchips tienen condiciones específicas en términos de legislación, en términos de impuesto, en términos de importación de materiales, en prioridad en términos de cadena de suministro, y eso ayuda a que tú fortalezcas la economía, fortalezcas en lo que eres bueno a través de condiciones específicas de mercado. Pero si aquí en Colombia a las asociaciones, a la asociación cafetalera, ¿cómo se llama? A la asociación cafetera le brindaran las capacidades específicas, porque a todos en todo el mundo nos gusta el café de Colombia, a lo mejor cada persona que toma café en el mundo, pues pudiera beber café colombiano. Ya se dieron cuenta que a mí me gusta el café colombiano, ¿no? Pero esta exageración que les digo va en pro de, para contestar tu pregunta de forma muy consistente, profe Mauricio, buscar los balances y tratar de solucionar los problemas dentro de respuestas específicas complejas. Lo platicábamos hace un momento. Yo creo que el mayor problema de ciertos gobiernos es buscar vender la idea de que los problemas complejos tienen soluciones fáciles. Yo creo que eso no es posible. Pues vayamos siendo críticos, vayamos generando esta conciencia y desde nuestros asientos como estudiantes, busquemos la manera en cómo estas condiciones pueden ser analizadas, porque ahí les va un dato que ojalá conozcan, pues van a ser las condiciones que les van a tocar a ustedes como empresarios, ¿eh? Van a ser las condiciones que les van a tocar a las empresas que les van a pagar a ustedes el salario. Van a ser las condiciones a través de las cuales ustedes van a comprar una casa, se van a hacer de un carro y van a trabajar con su familia. Pues vayamos buscando el análisis crítico, concienzudo de este tipo de indicadores, porque van a ser los que van a regirlos a ustedes. Nosotros ya vamos de salida, unos más, ¿no? Otros menos. Sí, bueno, es la respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta aquí de un compañero. ¿Quién? Por favor. Bueno, pues mi pregunta va más al recaudo fiscal. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que para las empresas, pues digamos, en sentido, hay muchas que se están yendo de países y ubicarse a otros países ya que las tasas pues, del recaudo fiscal son muy altas? ¿Creen que el gobierno debería intervenir para poder pues evitar eso? Por ejemplo, algo que pasó hace poquitos días fue que General Motors cerró sus fábricas aquí en Colombia. Entonces, uno de los factores pudo haber sido eso, las tasas tan altas del recaudo fiscal que tienen este tipo de empresas. Bueno, esto es un dato muy interesante. ¿Sí? Por aquí interviene la política fiscal. Es ahí donde exactamente podemos poner como un punto medular los parámetros de política fiscal que un país va a establecer. Por supuesto que hay un mercado feroz internacional por las empresas internacionales. Estas empresas internacionales juegan ¿con qué? Con el pago de los impuestos. Aquí posiblemente funciona Colombia como México. Es un acuerdo con un departamento, con un estado, se generan condiciones como no te voy a cobrar el impuesto a la propiedad por 10 años,
no te van a cobrar ciertos impuestos. Son facilidades que se van estableciendo, pero tampoco podemos caer en esta parte de que estas empresas, porque van a generar empleo, se les condone todo, porque entonces vamos en un sentido inverso al desarrollo económico de un país. Una parte te permito llegar a la empresa para que genere ese empleo, pero por otra parte el cobro de los impuestos va a ser mínimo. Entonces encontramos ahí un desbalance en financiero para el gobierno, pero no para la empresa. Al final genera empleo. Sí, habrá que ver también de qué tipo de empleo, pero por supuesto tiene un impacto, ¿no? Igual, países asiáticos sobre todo han encontrado, o los países, muchas empresas norteamericanas han encontrado un espacio importante en Asia. Hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con las maquiladoras en México. ¿Por qué Estados Unidos lleva las maquiladoras a México? Pues porque el pago salarial es mucho más barato. Perfecto. Y de repente México tuvo una gran competencia con China y muchas empresas, China ofertó llevársela. Entonces, en México hubo una desesperación muy importante porque las empresas maquiladoras estaban llevando a China porque estaban cobrando más barato. Pero ¿qué creen que hicieron los chinos? Los chinos realmente estaban robando el modelo de trabajo. Después dijeron los chinos, ¿sabes qué? Estados Unidos ya no ocupamos tus empresas. ¿Y a dónde creen que fueron estas empresas de vuelta? A México. Entonces, digamos que es un símil importante donde tiene que haber un equilibrio. Tampoco los gobiernos pueden facilitar todo para retener empresas importantes por la generación de empleo. También el gobierno necesita de recursos financieros para operar y esto los va a adquirir a través de qué? Pues del cobro de los impuestos. Entonces, vamos encontrando el equilibrio. No hay otra forma de poder avanzar en esta parte. Por supuesto, hay que generar condiciones de inversión. Y eso también tiene que ver con cuestiones políticas en muchas ocasiones. Entonces, bueno, al final funciona de esta manera. Y que yo creo, me parece una pregunta muy interesante, que yo creo que los impuestos no son la única situación en la que están inmersas las empresas para tomar una decisión. Fíjense el caso de Puerto Rico cuando se anexó como estado amigo, no me acuerdo cómo se llama esta figura, a Estados Unidos. En ese momento le dijeron, bueno, Puerto Rico, bienvenido. Ya tu tipo de cambio es el dólar, ya vamos a empezar a generar estas situaciones con respecto a las empresas y les vamos a brindar las mismas facilidades porque ya eres un estado aliado o anexo a Estados Unidos, sí. Y ahora entonces el empresario dice, oye, ¿y yo voy a poner mi empresa en Puerto Rico o la voy a poner en Texas? ¿Qué estado creen ustedes que tiene mayor infraestructura carretera, mayor facilidad para que le llegue la mano de obra, mejores universidades que van a preparar a los ingenieros, técnicos, financieros, contadores? Pues entonces, cuando tú te pones en ese tema voraz, que está el doctor, pues generas una competencia también de dónde van a quedarse las empresas. Y estas condiciones que empiezan a generar situaciones adversas para los mercados, pues. Porque entonces cuando tú decides bajarle la cantidad de los impuestos a la empresa, a lo mejor la empresa sí llega, pero ¿qué tipo de empleos da? Habrá que analizarlo, ¿eh? O sea, no es una crítica en general. Les digo, preguntémonos más allá del hecho únicamente de que la empresa llegue. ¿Cómo llega? ¿Qué permea? Porque el hecho de que, ahora, ¿no me creen? Chéquense en Nuevo León con el tema del agua. Llegó Nestlé, llegó Coca, llegaron las cerveceras y arrasaron con el agua de Nuevo León. Es un estado que no tiene agua. Entonces, el hecho de que llegue una empresa, cuando es maquiladora, a lo mejor, o sea, cuando es productora, a lo mejor también se acaban los recursos naturales, ¿eh? Entonces, vayamos buscando que la discusión sea compleja, sea holística y esté llena de puntos de vista diferentes, pues de técnicos y especialistas, ¿no? Sí. Muy bien. Preguntas. Eh, buenas. Bueno, yo tengo una pregunta. Ustedes habían hablado sobre que en México la riqueza se centraliza principalmente en 2.000 empresas. Eso es pues como un contexto muy similar al que vimos aquí en Colombia. Y tenía pues como una pregunta puntual de cuáles son los sectores que más importancia tienen en la economía mexicana. O sea, sabemos que en Latinoamérica, casi todos los países vivimos prácticamente del petróleo. ¿En México es lo mismo o hay algún sector que prevalezca? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Le decía Eduardo, se me hace que nadie va a preguntar, vamos a terminar, nos vamos a ir a comernos una arepa y un aguardiente antioqueño, pero me está gustando la dinámica. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, México financieramente depende de tres elementos fundamentales. Primero, el cobro de las contribuciones.
los impuestos. Dos, tiene que ver, México es un país de mucho turismo. El turismo está muy desarrollado en México, sobre todo en la parte sur. Lo comento nuevamente, esto es muy importante porque empezamos a tener problemas ambientales severos. También es algo que hay que cuidar. Digo, estamos pensando en un desarrollo económico, pero estamos poner en la mesa del debate el problema ambiental. Y tres, como tú lo acabas de comentar, tiene que ver con una parte importante eh, del tema petrolero. Cuando hablo del cobro de los impuestos, tiene que ver con la parte industrial. ¿Sí? México es un país industrializado fuertemente por esta conexión que tenemos con Estados Unidos, este tratado de libre comercio. ¿Sí? Fue un tratado que ha permitido a México un desarrollo importante, con consecuencias también importantes. ¿Sí? Así como nos ha permitido desarrollarnos económicamente, también tenemos problemas importantes porque Estados Unidos y Canadá, bueno, tienen parámetros importantes en ciertas negociaciones con México. Pero también puedo dar un ejemplo muy práctico y muy interesante que se está dando últimamente. ¿Qué están haciendo los canadienses en términos de contadores? Están yendo a contratar a contadores a México, pero no se lo están llevando a vivir a Canadá. Están contratando para trabajar desde México. ¿Por qué lo están haciendo? Porque el Tratado de Libre Comercio lo permite y porque el salario que se le paga es mucho menos. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que la parte industrial es importante, la parte petrolera es importante y el turismo es muy importante. Y un cuarto elemento que quisiera agregar, que es el envío de las remesas. México, al estar muy eh, unido a Estados Unidos, hay mucha migración de mexicanos a Estados Unidos a trabajar de manera legal y de manera ilegal. Es otro problema, un tema muy interesante que habría que abordar. ¿Qué hacen estos mexicanos en Estados Unidos? La mayoría envía recursos financieros a México. Entonces, las remesas han ido creciendo, es un dato muy interesante, pero también perverso. ¿Por qué perverso? Bueno, mientras hay datos donde decimos que más dinero está ingresando al país, más dólares, pues también significa que más mexicanos están saliendo del país. Entonces, las remesas juegan un papel muy importante financieramente al país. Muchas gracias, doctor. Por acá otra pregunta. Digamos, ¿ustedes cómo piensan que se puede fomentar tanto en México y Latinoamérica, países que sufren demasiado de corrupción por parte del gobierno, para que participen más en la contribución de pagar sus impuestos? Porque muchos, lo que pasa aquí, digamos, aquí en Colombia es que muchos no hacen el pago de esto, porque es que igual la plata se la van a gastar, se la van a invertir en cosas innecesarias. Muy bien, excelente pregunta, muchas gracias. Primero, yo inicié hablando de la cultura fiscal. Eh, Nos cuesta mucho trabajo los países latinoamericanos, y hablo en general, espero no estarme equivocando, pero hemos crecido con la idea de que el gobierno se roba los impuestos. Desde chiquito uno escucha que es que ¿por qué le pagamos impuestos al gobierno? ¿Qué hace el gobierno con los impuestos? ¿En qué se lo gasta? Entramos en esa dinámica familiar posiblemente, porque venimos de países que han ido desarrollando sus procesos muy complejos como sociedades. Y ahí intervienen elementos fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, son dos elementos que quisiera abordar en esta parte. Primero, la cultura fiscal. La cultura fiscal, yo considero, tendría que ser parte de los programas académicos previos a llegar a esta instancia universitaria. Es decir, que tal vez desde el niño que está en México es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pregrado y posgrado. ¿Por qué no desde la primaria empezar a inculcar la importancia que tiene el pago de impuestos en los niños? ¿Por qué? Porque entonces estas generaciones que van a transcurrir 15, 18 años, entonces cuando lleguen a su etapa, como están ustedes, pues van a tener otro tipo de pensamiento crítico y reflexivo. Esto por una parte, ¿no? Eh, Vemos en las licenciaturas que no existe un programa, una núcleo, una materia que tenga que ver con esta parte de la cultura fiscal. Esto por una parte. Creo que desde mi perspectiva los gobiernos se han equivocado en no implementar un programa educativo previo para ir llevando poco a poco una cultura fiscal. Y por supuesto la segunda tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Yo gobierno como transparento y hago claro el ejercicio público del dinero. En México
Existían todavía municipios que en el 2019-2020 en su ley de ingresos nomás decían cuánto iban a recibir y cuánto iban a gastar. ¿Es donde queda la rendición? ¿Dónde te gastas el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? Y después, en esta parte de la transparencia y la rendición, necesitamos que la participación ciudadana se activa. A ver, gobierno, ¿en qué te gastas el dinero? Estando este fenómeno de la participación ciudadana, un elemento que está empezando a intervenir de manera directa en esta parte de la transparencia y rendición, porque es necesario que estemos informados, pero que también el gobierno nos diga con claridad dónde está la información. Es otro elemento importante. Y después encontrar que la transparencia y la rendición de cuentas nos debe llevar a los PER, es decir, a los presupuestos basados en resultados. O sea, ya te estás gastando el dinero, dime qué impacto está teniendo en la sociedad. Digamos que son elementos que debemos coincidir para que esto pueda funcionar de manera adecuada, pero necesitamos una participación muy importante de todas y de todos, si no, esto no funciona. Tampoco podemos pensar que el gobierno es el único responsable de lo mal que sucede o lo bueno que sucede en un país. No, el gobierno es una parte fundamental, pero nosotros somos los que vivimos, nos desarrollamos en un país. También es importante, yo veo correcto lo que dice el doctor Cristian, y también es importante identificar cuál es el resultado de si te atrapan evadiendo impuestos. Por ejemplo. En México, si tú evades impuestos, hay una sanción menor, mínima, y el control, la supervisión también es menor y mínimo. Y me queda claro, pues imagínense el músculo que debería de tener el sistema de administración tributaria para revisar las declaraciones de cada uno. Entonces, es muy complejo. Revisan las grandes o empiezan desde las grandes. Pero el costo que existe, eso es en mayúsculo, y lo llevo, por ejemplo, a otro aspecto. Fíjense los países europeos con respecto de manejar en estado de ebriedad. Si a ti te atrapan manejando en estado de ebriedad, te pueden quitar la licencia y ya no te permiten trabajar. En México, esto apenas está empezando. Se han generado controles de supervisión de alcohol y las sanciones van desde una multa económica hasta la cárcel. O sea, también en la manera en la que tú vas regulando o vas metiendo a la sociedad en una dinámica, por un lado de la supervisión, por un lado de la rendición de cuentas, pero también por otro lado del castigo que existe a aquellas personas que no están dentro de este marco, pues puede generar que como sociedad nos vayamos regulando. Lo que hemos visto en muchos casos es que aquella persona que rompe la ley en Latinoamérica, pues tiene que romper la ley de manera grande para que ocurran cosas mayores. Aquellas personas que estamos en evasiones de impuestos, que estamos en el tema de la cultura tributaria, pues no siempre somos de la idea de empezar a ser revisados. En México existe, me atrevo a decir existe, todavía la creencia de que el mejor contador, no sé si en Colombia, pero de que el mejor contador es ¿cuál? El que te hace pagar menos impuestos. Pues cuando concibes así la profesión contable, pues también te empiezas a dar cuenta de cómo concebimos la necesidad de los pagos de los impuestos en general. Y es un tema bien complejo, pues, porque el empresario ve el pago de los impuestos como un gasto, ¿no es cierto? Claro. Y el principio de los impuestos es que generan derechos. Entonces, bueno, no me gustaría teorizar mucho al respecto, pero creo que para contestar tu pregunta, lo que dice el doctor Cristian es fundamental, y la parte del control de aquellas personas que no quieren estar dentro de este sistema, o sea, invertirle más a la detección, a la prevención y que tenga castigos más severos. Ahora, nada más pensemos ahí, ¿quién se va a aventar ese problema político? Porque lo que va a significar es pues, que algunas personas veamos esto como una afrenta y que no volvamos a votar por el partido que haga algo así. Entonces son variables, a lo mejor que políticas y no necesariamente técnicas, pero que condicionan la manera en la que se toman las decisiones en ese país. ¿Sí? Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Ustedes ahora hablaban de que un país, un método para crecer era un préstamo, ¿cierto? Como una deuda. Ahora, si traemos eso al emprendimiento, que eso claramente es un riesgo, yo como emprendedor puedo asegurar que ese riesgo sea el correcto, pues que yo deba hacer ese préstamo. Mira, qué buena pregunta. El tema de los préstamos tiene dos vías. O sea, está la tasa de interés que tú cobras porque prestas el dinero y está la tasa de interés que tú pagas porque pides el dinero prestado. Son totalmente diferentes, ¿sí? Yo entendí que tú te refieres a cuando tú pides el dinero prestado como emprendedor para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Sí así?
Bueno, los modelos de evaluación de proyectos de inversión son muy interesantes para dar respuesta a eso. Muchas veces en México lo que vemos es que no solo la cultura tributaria, sino la cultura del emprendimiento es bajísima y emprenden las personas por necesidad y desde un criterio de darle seguimiento a la oportunidad que tienen enfrente. O sea, no se detienen a pensar de qué manera el proyecto va a llevar a cabo resultados. Si tú ya vas a pedir dinero prestado, pues tienes que hacer una evaluación de proyecto seria que te permita a través de traer los flujos de dinero del futuro al presente, como lo decía el doctor Cristian, que las empresas se bajan desde flujos de dinero, pues el valor presente neto es la técnica a través de la cual tú los valores de los flujos del futuro te los vas a traer al presente y les vas a meter un costo de capital, el costo promedio ponderado del capital o weighted average cost of capital, WACC, le decimos en México para los amigos. ¿No es cierto? El famoso WACC. Entonces, muchas veces lo que vemos en México es que el emprendedor no hace esa evaluación, no hace esa pregunta. Él pide el dinero prestado para operar y de esas operaciones medio se va financiando, no analiza el capital de trabajo que tiene que tener dentro invertido, cuál va a ser el retorno, el riesgo que va a generar. Entonces, para el emprendedor, la evaluación de proyectos es un organismo fundamental. Yo sería la idea de que le preguntaran al emprendedor cuál es la evaluación de proyectos que tienen para empezar a autorizar la creación de las empresas. ¿Sí? Ya no como un condicionante, pero sí como a lo mejor una revisión, un requisito. ¿Por qué? Porque la deuda que tú tienes, lo que decíamos, la deuda que tú tienes va alineada a lo que quieres lograr con esa deuda. Tú pides dinero prestado para crecer tu operación, tú pides dinero prestado para crecer tu planta, tú pides dinero prestado para optimizar o eficientar, pero si pides dinero prestado para pagar la nómina, pues a lo mejor la deuda no viene en busca de una oportunidad, sino en busca de la necesidad o porque no te queda de otra. ¿Contesté tu pregunta? Sí, listo. Importante, doctor, eso. Y para complementarle, pues me atrevo a decirle al compañero que, bueno, que contrario a lo que la gente pueda pensar, es la deuda el recurso más barato para financiar nuestros proyectos, ¿cierto? En otras palabras, el recurso que proviene del capital o del bolsillo de los propietarios, pues tendrá una tasa mínima de retorno más alta a la que le están pagando los bancos, ¿cierto? Porque si no, entonces trabajaríamos para los bancos y no para los dueños. Entonces, claro, para responder esa pregunta y complementar lo que el doctor dice, pues es el emprendedor, es el propietario del activo o del proyecto el que realmente debe responder a esa pregunta, de acuerdo a la capacidad de deuda que tenga su empresa, su operación, pero también a la capacidad de inyectar capital patrimonial a su activo o a su proyecto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todos estos temas, realmente nos permiten ser críticos con pues las señales que leemos permanentemente en el mercado. Para resumir entonces, para concretar, si me permiten atreverme a concluir, pues diría que las relaciones entre Hacienda Pública, entre el gobierno y los mercados financieros, pues primero son complejas y segundo son recíprocas, son multifacéticas. La influencia que tienen los gobiernos en los mercados financieros es importante desde el punto de vista de las políticas monetarias, desde las políticas fiscales, como el doctor Eduardo y el doctor Crista lo decían, pero también la contribución del mercado financiero con los impuestos a dinamizar esos proyectos que permanentemente quiere el gobierno también son fundamentales. Entonces, de lo que se trata, muchachos, creo yo, es ser críticos frente a esa situación, porque yo escucho muchos estudiantes o muchos compañeros que me dicen, no, es que en lo público a mí no me interesa, a mí la política no me interesa. Pues dense cuenta que la política se está metiendo con nosotros permanentemente, diariamente, cuando pagamos el transporte, cuando pagamos el refrigerio, el almuerzo, el bus, cuando, por supuesto, cuando le echo gasolina a mi vehículo, pues ahí estamos ya interactuando con leyes y asuntos políticos. Así que la invitación es esa. La invitación es que seamos críticos, como bien nos lo explicaron los profesores, y en ese sentido, pues bueno, minimizar el riesgo a fracasar con nuestros proyectos y nuestras decisiones. Al doctor Cristian, al doctor Eduardo, muchísimas gracias. Yo espero que esto sea el principio de una relación entre las dos universidades, en representación, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, y con respecto pues al CEIPA, permítanme decirles que siempre las puertas estarán abiertas. Ojalá podamos estar conociendo y comprendiendo todos estos temas que por supuesto son de gran funcionalidad y de gran utilidad. A los estudiantes, muchas gracias.